Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de actualidad. La innovación en el reciclaje. En el episodio de hoy hablaremos de cómo un chaval utilizó su creatividad para innovar en el reciclaje. Walter Mata, joven de 24 años, nació en Monterrey, Nuevo León, México. Estudió licenciatura en Creación de Negocios e Innovación Empresarial en la Universidad de Monterrey. Fundó y es director general de WASCO México, Worldwide Accountability Solutions, con el objetivo de generar e integrar soluciones de alto impacto social y ambiental con base tecnológica. Como principal proyecto es el desarrollo y comercialización de nuevos materiales de construcción sustentable a base de compuestos de polímeros reciclados, materiales no estructurales y estructurales, para poder construir desde vivienda social hasta naves industriales. Actualmente ha obtenido varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es miembro de Solar Impulse Foundation para combatir el cambio climático. Hola Walter, bienvenido, ¿qué tal? Hola Jules, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir un poco de mi mensaje, experiencia y tal vez llegar a inspirar a una persona de las millones que existimos en el mundo. Y pues nada, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de tenerte por aquí, gracias. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu compañía o en este tema de la sostenibilidad? Sí, mira, así como tú me mencionaste, muchas gracias por esa introducción mía. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de nuevas tecnologías en materiales, enfocada en la industria de la construcción principalmente, donde se enfoca en desarrollar materiales sustitutos a los convencionales para hacer unos más sustentables desde lo económico, lo ambiental y lo social, y poder hacer esta economía circular en los proyectos de la industria de la construcción, que la industria de la construcción es una de las industrias más contaminantes del mundo. Y de hecho parte ahí el por qué inicié. Como tú mencionaste, yo soy de Monterrey, de México, el norte del país de México, y en Monterrey estamos viviendo una situación hace unos 5 años que empezamos con este problema medioambiental, que es ser la ciudad o de las ciudades más contaminadas de México y de Latinoamérica. ¿Cómo descubrí esto antes de que hicieran la mención en medios de comunicación o publicaciones, etcétera? Yo me considero amante de la naturaleza y ambientalista, ¿no? Entonces, pues en la ciudad que es Monterrey, nos somos conocidos como la ciudad de las montañas. Y si tú si vienes a la ciudad, que son bienvenidos, aquí para todos los escuchantes, pues tú ves hacia arriba y ves toda la ciudad y aparte las montañas, ¿no? Y tenemos varias montañas y la principal es el Cerro de la Silla, que literalmente es como una silla. Por eso se llama el Cerro de la Silla, ¿no? Entonces, desde ahí partía, porque yo siempre miraba el horizonte y me gustaba estar viendo la naturaleza y ahora sí todo este panorama, pero empezaron días donde no podía ver la ciudad, literalmente. Yo era que, pues, ¿qué está pasando? No está nublado, esto no es neblina, que es porque estamos así como ciudad. Y ahí empecé a entrarme un poco a investigar qué está pasando y precisamente pues era la mala calidad de aire, entre polvo, CO2, smog, todo ese tipo de gases tóxicos nocivos para la salud humana y hasta el medio ambiente, ¿no? Entonces yo empecé a investigar en esa área y los medios de comunicación que hablaban muy poco de ese tema en su momento, siempre le echaban la culpa que al transporte público, que a ciertas industrias, etcétera, etcétera. Pero yo me cuestioné por qué nunca hablan de la industria de la construcción si la industria de la construcción abarca desde la explotación del recurso natural, donde sacan la piedra, la caliza, el cemento, etcétera, la materia prima, que se le llaman las pedreras aquí en Monterrey, y luego la producción del cemento, concreto, cualquier material, y luego su aplicación. Entonces ahí fue donde dije,
pues, ¿por qué no menciona esta industria? Sí es muy importante en Monterrey, porque también aquí generamos, yo creo que la mayoría de concreto de México, si está esta industria tan posicionada, ¿por qué no hablan de ella? Y ahí es donde yo me empecé más a entrar a esta industria y a identificar cuánto llegan a contaminar. Y precisamente en uno de los estudios descubrí, y te voy a dar un dato, que para que hagan sus cálculos así como un robot. Entonces te voy a dar un ejemplo de datos reales. Por cada tonelada de cemento, bueno, de concreto que se produce, se emiten 770 kilogramos de CO2, ¿sí? Casi una tonelada por una tonelada. Pero para entender esa magnitud, voy a dar un ejemplo. Por haber construido un edificio, ahora sí, ponle que de 40 pisos, que es de uso departamental y aparte centro comercial, por ejemplo, aquí en Monterrey se utilizaron para hacer un edificio de ese tipo de conceptos 288,000 toneladas de concreto. Entonces, si multiplicamos 288,000 por 770, pues nos da 200 millones de kilogramos de CO2. Para que la gente entienda la magnitud del problema, lo tuve que poner como ese equivalente a cuántos árboles. Entonces, viendo y entendiendo que si cada árbol absorbe, un árbol viejo absorbe entre 30 y 60 kilogramos de CO2 al año, y para que sea de esa magnitud tiene que tener, no sé, entre 5 y 10 años. Entonces, me da un total de tener que plantar más de 22 millones de árboles, ¿sí? Y luego, o sea, 22 millones de árboles, ¿dónde? ¿Dónde y cuándo? Si aquí en México, anualmente, bueno, te voy a dar un dato, aquí en Monterrey, anualmente se plantan alrededor de entre 30 y 40 mil árboles. O sea, 22 millones de árboles para absorber las emisiones de solo un edificio y de un material. ¿Cómo? O sea, casi imposible para las estadísticas y lo que hacemos actualmente en la ciudad. Entonces, desde ahí partió el problema que identifiqué para poder empezar a trabajar algo en contra, no en contra, sino dar solución a eso, una alternativa. Pero antes, o sea, quédate con ahora sí, punto importante de la problemática. Antes de encontrar esa problemática, yo ya había trabajado un poco en el reciclaje, ya sabía un poco de plásticos. De hecho, traía un proyecto con un japonés de traer su tecnología acá en México. Su tecnología era convertir el plástico en biocombustible, en gasolina para aviones, carros, etcétera, normal, una gasolina. Entonces, desde ese proyecto, pues yo ya sabía un poco de plásticos, de polímeros, de parte química, todo eso, ¿no? Entonces, como tenía ese background del tema de plásticos y esta problemática, ahí fue donde hice el engagement o el encaje de utilizar el plástico para dar alternativa al material convencional y no plástico tal vez virgen, pero, o sea, sino plástico reciclado y reciclable, ¿no? Entonces, desde ahí partió la iniciativa de yo poder utilizar el plástico para hacer y desarrollar materiales aptos para la construcción con características similares o superiores y aparte a precios competitivos o muy bajos, a bajo costo, para poder también impactar a la sociedad vulnerable a la que son de bajos recursos y poder hacer esta economía circular y sustentable, que es el parte del tema que me gusta hablar mucho, que es la innovación en el reciclaje y la sustentabilidad. Entonces, así fue como inicié y ya después dentro de Wasco se convirtió como un corporativo que genera diferentes soluciones. Actualmente tenemos 5 unidades de negocio, que cada unidad tiene su marca, su constitutiva, su equipo, su estrategia. O sea, diversificar muy bien cada unidad, porque cada unidad, digo, si uno tiene, por ejemplo, Enworks, que es la parte de vivienda intrasocial, es súper distinto el mercado de la estrategia a Polycrete, que hace material industrial para la construcción, porque son diferentes segmentos, mercados, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bien saber cómo diversificar, qué producto sacar, a qué mercado sacar. Todo esto en la parte de negocios, que es mi expertise. Pero también la pregunta que me han hecho, ¿cómo logré ser no experto en el plástico,
tal vez técnico. Para todo esto, ya teniendo como la idea base de qué empezar a hacer, pues yo estudié negocios, yo no estudié ninguna ingeniería, no estudié química ni nada. Y no es de militar ni hablar mal de las carreras, sino que tuve que hacer convencer a esas gentes que estudian eso o científicos investigadores que fui a tocar puertas para convencerlos en que me apoyaran en el proyecto y trabajar en conjunto. Uno como líder, aunque no seas experto en el tema, pero logras convencer a expertos en ese tema para hacer todo un equipo multidisciplinario, podríamos decirlo, porque yo como la parte creativa, administrativa, de negocios, comercial, ellos la parte técnica, que eran los investigadores que me apoyaron en su momento. Ahí fue como logré estar en el tema de polímeros y en la construcción, ¿no? Y aparte los científicos me metían al laboratorio. Me decían, ven para que tú aprendas a desarrollar formulaciones y qué es el plástico y cómo se trabaja. Y ya después, pues tú en un rato, en unos años, ya puedas también desarrollar o hasta enseñar a alguien más que pueda desarrollar diferentes materiales. Otro punto que me gusta hablar en relación a esto, en el reciclaje principalmente, es que el reciclaje, la industria del reciclaje en México está muy cerrada a lo que ya existe. ¿Qué está pasando? La gente no innova porque queda en el conformismo y entra al reciclaje porque ya existe la compra y venta de plásticos y ya hay empresas que utilizan el reciclaje que para hacer cajas de aguacate, que para hacer contenedor, para hacer esto y esto y esto. Cosas que ya existen, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo entro como alternativa a innovación? Pues obviamente también voy a comprar material y va a tener que ampliarse la oferta porque yo voy a demandar también mucho. Entonces también voy a dar oportunidad de crecimiento de negocios, de empresas o de otras cosas. Pero ahora, o sea, para que también se motiven las demás personas en que no hay que hacer siempre lo mismo, hay oportunidades de innovar en el reciclaje y más en el plástico. El plástico yo le llamo que es muy maleable, o sea, lo puedes transformar y hasta destransformar, no sé si sea la palabra correcta, pero lo puedes hacer y deshacer como quieras, porque el polímero es uno de los materiales y una materia que se puede modificar químicamente y hasta físicamente, pero principalmente químicamente para llegar a propiedades o puntos importantes a lo que uno busca, ¿no? Entonces, hay que abrirnos un poco en este tema y entender. Y así fue como también yo inicié, como lo que te platiqué, de que estaba en un proyecto con un japonés. Entonces también la innovación es emigrar a conocer qué están haciendo en otros países para también ver esas oportunidades. Y si en México o en tu país donde estás no existe, pues aplicarlo. Pero no es aplicarlo, es adaptarlo a tu país y a tu necesidad, etc. Entonces, yo creo que con esto cierro. Oye, no, yo tengo preguntas. No te vayas aún. Por ejemplo, yo he visto que la mayoría del plástico es muy difícil, bueno, según yo entendí, que no se podía reciclar. O sea, ¿tú trabajas con todo tipo de plástico? O sea, desde el que está así grueso como el detergente o el de la botella de agua, el del popote. O sea, si hay diferencia, puedes trabajar o tú seleccionas qué se puede, pues, transformar. ¿Qué puedes hacer? Sí, es muy buena pregunta. Sí utilizamos de casi todos los plásticos, que es el PET, el polietileno de alta y de baja densidad, el polipropileno, el ABS. El PVC no lo utilizamos porque es tóxico y cancerígeno. Porque el PVC existe, o más bien se utiliza mucho, y lamentablemente se utiliza mucho en México para tuberías de agua, porque el PVC es el único polímero en su naturaleza que no es flamable, ¿sí? O sea, que no propaga el fuego. Todos los demás plásticos, polímeros sí, porque obviamente la base es petróleo. Para dar un punto, el material que estamos haciendo y desarrollando no es flamable porque se trabaja desde la parte química para desarrollar el plástico con aditivos y minerales que sean
resistentes al fuego y a altas temperaturas, ¿no? Entonces, regresando al tema, entonces nosotros trabajamos todo tipo, bueno, no de todos los tipos, pero la idea como empresa, de hecho, Wasco, el objetivo, la visión es ser la empresa número 1 en innovación en reciclaje y en la industria y el futuro de la construcción, pero no nada más el reciclaje de plásticos, sino otros tipos de residuos industriales. Y de plásticos es también llegar a utilizar cualquier tipo de plásticos porque hay muchísimos. Y no nada más de qué tipos de plásticos, sino aplicaciones. Porque también, como tú mencionaste, está el plástico de polietileno, que tú mencionaste, el de detergente. Esa es una aplicación, que es soplo. Pero también está para inyección, que hacen cubetas de las de pintura, que son más rígidas. Pero también hacen pelucitas o hacen cosas más mínimas que son complicadas de reciclar, que esas son las complicadas. Entre más chiquito hagas el material o de un color en específico, pues son más complicadas. Entonces, nosotros como empresa estamos comprometidos con nosotros en seguir innovando y poder utilizar todo tipo de plásticos, sí dejar el PVC, y recalco el PVC porque si te vas a Europa o partes de Europa, y hasta Estados Unidos está prohibido utilizar el PVC. Aquí en México se utiliza para todo, casi. Porque es barato, ¿no? Porque es barato y te digo que es el único plástico que no es flamable actualmente. Ya los nuestros, cuando están en el mercado más industrialmente, pues ya va a ser otra alternativa, porque también es sustituir el PVC. Entonces, es el por qué también dejar a un lado y entender que plásticos no son tóxicos, porque también, no nada más el PVC, hay otros tipos de plásticos, ¿no? Pero los que sabemos que no son dañinos para la salud son los que ya consumimos, como las botellas de agua, las de detergente o las que están más alrededor de nosotros, humanos. Entonces, obviamente es identificar, sustituir los que no, los que son malos, y poner estas alternativas para cuestiones de plástico. Y como también dije, residuos industriales. De hecho, por ejemplo, hay empresas grandes que nos han hablado, no te voy a decir nombres para no conflicto de intereses, pero me habla una empresa que hace vidrio. Bueno, una empresa que hace vidrio en México tiene una empresa o submarca donde sacan los minerales. Y me hablan, me dice, ¿sabes qué? En esta empresa donde sacamos los minerales tenemos un residuo que tenemos toneladas, trillones, o sea, muchísimas toneladas ahí aventadas. Y me dijeron, es un mineral de este tal tipo, y queremos darle una solución. ¿Tú qué puedes proponerles, no? Entonces, viendo el mineral y qué minerales tiene, porque tiene una revoltura de muchas cosas, nosotros identificamos de que puede ser como un aditivo mineral que sea retardante de fuego o aumente la termicidad del material o esto o el otro. Y que estoy haciendo yo una economía circular muy completa porque estoy utilizando, aparte del reciclado, un residuo que no le daban solución y genera toneladas de toneladas que hasta yo puedo cobrarles por recoger su recibo. Obviamente yo estoy negociando, pero para que me lo dejen a 0 peso y yo utilizarlo como materia prima. Y esa es la innovación que busco yo siempre, y darle oportunidad a cualquier tipo de residuo. Obviamente no todo se le puede dar, sino también a los que no se le puede dar, pues ya darle un buen confinamiento. Pero todo esto que sea oportunidad, pues darle adelante. Y ¿por qué pensé esto? De chiquito siempre, no sé, traía la idea, me acuerdo, de que me gustaba mezclar cosas. O sea, hasta en la comida. Me gustaba experimentar, ¿sabes? En la comida principalmente, o hasta en los licuados o cositas así. Y luego después la comida empezó a pasar de que literal mi mente súper cosmológica, de que agarro una piedra y una hoja, los voy a mezclar. No sé cómo, pero un día los voy a mezclar. Entonces, así mi mente estaba súper allá en la luna, pero yo creo que eso me ayudó a ser como que curioso, pues o sea, hacer experimentaciones y hacer este tipo de cosas donde sí hay posibilidad, obviamente no en todos lados,
pero sí hay oportunidad para muchas cosas, ¿no? O sea, siempre fuiste muy creativo y curioso. Pues fíjate que ese es otro punto. No es que fui tan creativo, pero literalmente yo me acuerdo, mi infancia la recuerdo muy vaga, pero era súper introvertido, no me gustaba participar en clase, no me iba bien en clase, pero el hecho que estaba yo súper introvertido era curioso, no preguntando al exterior ni en público, sino en mí. Yo, o sea, me quedaba callado, veía eso y ¿por qué esto? O, por ejemplo, yo estaba gordito, bueno, estaba gordo, literal, estaba obeso de niño también, porque, o sea, yo de que no me afectaba, pero es, ¿por qué me dicen eso? Que estoy haciendo mal. O sea, yo mismo cuestionarme, ¿no? Todas las cosas. Y obviamente, pues, yo viví en una burbuja que yo empecé a nunca que me afecten las cosas exteriores, yo analizar todo lo que venga, cuestionarme y ya después de ahí pues empezar a experimentar, ¿no? Porque también aprendí que no me lo puedo guardar yo todo, sino tengo que sacarlo algún día, ¿no? Entonces, no es que era creativo, pero esta parte de ser curioso es muy importante para activar la creatividad de todo ser humano. Muy bien. Ya hasta resultaste poeta también. No, sí, poeta, pero no poeta, pero sí me gusta mucho filosofar. Me gusta Muy mucho bien, muy bien. Oye, una pregunta, volviendo un poco al tema. En el tema de construcción, ¿qué hacen? Ya después de que reciclan, ¿qué hacen? Se desarrollan diferentes compuestos para diferentes aplicaciones. Y actualmente estamos aplicando nuestros materiales, uno a la vivienda intrasocial, donde hasta diseñamos un nuevo sistema constructivo tipo Lego para poder construir viviendas más rápidas, más económicas y con mejores propiedades mecánicas y químicas para el material. Es un sistema constructivo tipo Lego. Sí, entonces son como bloques que se van embonando por sí solo y se va levantando la construcción. Entonces, esa es una aplicación. La otra es para como paneles divisorios de interior y exterior, material para fachadas, material para diseño, hasta estamos haciendo muebles, fundas de celular. Wow. O sea, por eso te digo, son diferentes unidades diversificadas, muy bien estructuradas para diferente mercado y ese mercado lo que llega a demandar. Porque también, si vamos al mercado de construcción, que estamos hablando del segmento de arquitectos, constructoras, hasta, bueno, desarrolladores, ingenieros civiles, pues ellos buscan desde, por ejemplo, aquí en México se utiliza el bloque o el muro prefabricado, también concretos aligerantes, donde también tenemos un concreto ecológico. Te lo voy a resumir como si fuera, tenemos materiales, los veganos y los vegetarianos. El vegano es 100% libre de material convencional, de libre de arena, cemento, yeso, etcétera. Es 100% polímero. Y el vegetariano es mezcla entre arena y cemento y polímeros reciclados o material reciclado o hasta el escombro reciclado. Entonces, son para diferentes aplicaciones y hasta el mismo segmento. ¿Por qué? Porque el mismo segmento porque hay de personas a personas, hay arquitectos que confían en el futuro, en la innovación, pero hay arquitectos que le tienen miedo de cambiar lo que han usado siempre. Y no nada más arquitectos, constructoras o hasta el usuario final que paga la residencia, la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el vegetariano sale de que, ok, te ofrezco a los que ahorita ya están apostando por la innovación, 100% vegano, pero también ofrezco el vegetariano para que no haya esa tanta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita estamos trabajando y hablando de proyectos, ahorita traemos un hotel en Bacalar, México, y un estadio que si Dios, la vida, o como quieran verlo,
nos da la oportunidad pues también poder aplicar en una construcción de tal magnitud para que de ahí todas las demás posibles clientes, ahora digan, si ya se aplicó ahí, pues yo también quiero, ¿no? Ya genera más confianza. Entonces, sí tenemos eso. Qué increíble. Yo creo que te va a ir muy bien, te está yendo muy bien y como lo haces por amor al planeta y a la comunidad, yo creo que sí te va a ir muy bien. Muchas gracias. Y ahí andamos. Te agradezco mucho por haber venido, por haberte conectado hoy. Y si tienes algo para cerrar, para los escuches. Aquí los escuchantes público, pues nada, igual y si necesitan apoyo o también están buscando innovaciones o les interesa lo que estamos haciendo, pues les puedes dejar mis redes sociales, mi correo sin ningún problema para que puedan contactarme. Igual y les digo aquí en mención, mi correo es wmata, M-A-T-A, @wascompany.com, wascompany.com. Ahí ese es mi correo de la empresa personal y me pueden contactar para cualquier duda y todo lo que necesiten. Y pues para cerrar, igual cierro con una frase mía, mi favorita yo creo actualmente, que es: mientras sea tu pasión, la carrera más larga que tengas será la que más disfrutes. ¿Por qué lo menciono? Pues nosotros yo precisamente llevo alrededor de 4 años ya trabajando en esto, y apenas este 4.º año es donde ya empezamos a generar, a vender, a levantar proyectos, inversión, que estamos en eso. O sea, pues ahora sí, de tanta lucha y persistencia, pues estamos creciendo poco a poco y con la esperanza y la motivación de que el proyecto escale, pero principalmente para hacer impacto, ¿no? Entonces, si te vas a meter este tipo de proyectos, hay que entender que pues es mucha persistencia, resiliencia, y o te puede tocar suerte, o sea, puedes tocar de que luego alcances tus objetivos, todo eso, pero sí tienes que tener en mente que está eso, y aparte, como una vez puse, estás experimentando la supervivencia y estás dejando al lado la comodidad, porque uno pues puede estar trabajando en una empresa con su sueldo fijo, y el emprender pues no tienes sueldo fijo al principio. Y si, o sea, yo como empecé estudiante y estoy soltero, pues no tengo tal vez necesidades, pero también, pues si estás casado con hijos, pues o sea, hay que tener esos puntos importantes. Por eso también se menciona, no hay edad para emprender, cualquiera puede emprender, pero sí creo yo que la mejor etapa para emprender es cuando eres estudiante o eres joven, porque tienes estas oportunidades de no depender o que alguien dependa de ti, porque eso es un punto muy importante. Entonces, pues nada, cierro con esto. Bueno, muchas gracias. Y acción por el clima, industria, innovación e infraestructura son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como JulesFM_el podcast.